Vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en presencia del Señor antes de empezar este acto, que aunque sea en el teatro, es un acto religioso. Al comenzar este encuentro, Señor, nuestros corazones se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Escúchanos, Señor. Da respuesta, Señor, a nuestras preguntas y ayúdanos en nuestras inquietudes, tú que eres nuestro Dios en quien nosotros confiamos. En este encuentro ponemos en tus manos nuestros miedos e ilusiones. En tus ojos ponemos la pureza y la sinceridad de nuestra búsqueda. Por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a nuestros corazones el Espíritu Santo y enciende en ellos el fuego de tu amor. Guíanos, Señor, tú que eres bueno, y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada paso. Que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior. Que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, danos un corazón limpio para que podamos ver. A ti abrimos los proyectos y planes de este encuentro. Acompáñanos. A ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos. Acógelo. A ti que eres Dios de la vida, te pedimos fuerza. Anímanos. Que nuestros corazones se alegren y regocijen hoy, porque todo lo esperamos de ti. Bendice, Señor, este encuentro y guíalo por el camino justo. Amén. Bueno, buenos días. Bienvenidos al encuentro de hermandades del antiguo Reino de Sevilla con las advocaciones de Salud, Dolores, al que hemos sido convocados por la ilustre Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, Nuestra Señora de los Dolores, Divino Infante, Rey Pacífico y Santa Cruz de Jerusalén. Nuestra hermandad cumple 100 años. Es una efeméride muy singular y el Señor nos ha regalado el don de vivirla en primera persona. Está siendo un año duro para toda la sociedad, más si cabe para celebrar un centenario. La pandemia está siendo una dura prueba para todos y nosotros no íbamos a ser menos, pero aquí estamos con ganas, con ilusión y con mucho agradecimiento. Hemos presentado el cartel del centenario, obra del pintor artista lepero Francisco Sánchez Cabé, el himno y la marcha a la Virgen de los Dolores, con letra de Mari Carmen Oria y música del compositor moguereño José Antonio Márquez. Hemos editado el libro del centenario, que por cierto pueden y deben tener en cada casa porque recoge la vida de un siglo de hermandad, de nuestra hermandad. Personajes protagonistas, historias grandes e historias pequeñas, todas llenas de cariño y de emoción. Un libro imprescindible en la librería de todo lepero. Todavía resuenan en este teatro y en nuestra cabeza las palabras de nuestra hermana Isabel María González Muñoz, porque apenas hace unas horas disfrutábamos escuchando su singular y emotivo pregón del centenario. Por cierto, muy bien presentada por Juan Antonio Franco del Valle. Muchas felicidades a los dos. Y de nuevo estamos aquí, ya dispuestos a disfrutar de una jornada de convivencia y de acción de gracias en torno a nuestro Señor y a su Madre. Así que vamos a empezar. Y lo vamos a hacer escuchando unas palabras que nos va a dirigir nuestra hermana mayor, Concepción del Pilar Santana Camacho. Cuando quieras, Conchi. Buenos días, queridos hermanos, en Cristo y María. Bienvenido a este encuentro de hermandades del antiguo Reino de Sevilla, con la vocación de Salud y Dolores, que comprende fundamentalmente las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, al que hoy os hemos convocado desde la ilustre Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, Nuestra Señora de los Dolores, Divino Infante Rey Pacífico y Santa Cruz de Jerusalén, que se enmarca dentro de los actos programados para celebrar el primer aniversario de la fundación de nuestra hermandad. Es un honor, como hermana mayor, en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno que presido, daros a todos las hermandades que os habéis desplazado hasta Lepe, nuestro pueblo y ya el vuestro, la más emocionada y cordial sincera bienvenida a este encuentro. Sabemos que las dificultades
de las dificultades y los esfuerzos que habéis tenido que superar para estar hoy en Lepe, compartiendo nuestra alegría. Por ello tenemos el corazón lleno de agradecimiento hacia vosotros y os ofrecemos nuestro más cariñoso abrazo. Quiero agradecer especialmente la presencia de nuestro director espiritual, don Carlos Javier Rodríguez Parra, para que sabemos que es un esfuerzo por estar aquí. Y también la presencia del teniente alcalde de Servicios Sociales, don Viviano Ori Infante, y de la concejala de Turismo de Comunicación y Festejo, Elena Vélez González. Agradecer también la disponibilidad y la generosidad de nuestro ponente, don Andrés Luque Teruel, que ha tenido la amabilidad de desplazar desde Sevilla de manera totalmente altruista para regalarnos la magnífica exposición que ahora escucharemos. Al Consejo General de Hermandades y Cofradías, a las hermandades de gloria y penitencia de nuestro pueblo, a los hermanos y a los devotos de nuestra hermandad. Muchas gracias por vuestra presencia. Nuestro agradecimiento a los técnicos y trabajadores del Teatro Municipal, porque gracias a su trabajo, en domingo, hoy podemos estar aquí. Le pedimos al Dios de la vida que nos ha convocado y al del que tenemos la certeza que nos guía, nos acompaña y nos sostiene, que os lo premie con todas sus bendiciones. Hemos trabajado con mucha ilusión y cariño para que esta jornada en la que compartiremos la fe y las experiencias sea de provecho personal y espiritual para todos y que siempre quede en vosotros y en nosotros un bonito, entrañable recuerdo de este encuentro. Espero y pido al Señor y a su madre, bendita Madre, que así sea. Bienvenidos todos y muchas gracias. Ahora será nuestro párroco y director espiritual, Carlos Javier Rodríguez Parra, quien nos va a dirigir unas palabras. Cuando quieras, Carlos. Daros la bienvenida a todos, pero muy especialmente a los hermanos cofrades que venís desde otras localidades, que os sintáis a gusto entre nosotros, en la parroquia, en el pueblo, aunque eso ya le corresponde al teniente de alcalde, y que el esfuerzo también de desplazaros desde otras localidades, por lo que hoy aquí escuchemos y lo que luego vivamos en la parroquia, pues haga que el esfuerzo haya merecido la pena. Este centenario se apoya en 4 pilares. El primero es el pilar cultural, con las distintas misas, celebraciones, que en la parroquia o fuera de la parroquia, no sabemos cuándo y de qué manera, pero las haremos, ¿verdad?, cuando nos lo permitan, con las distintas celebraciones que en torno al sacramento de la Eucaristía vamos a celebrar. Un segundo pilar es el pilar caritativo, porque la hermandad, al celebrar su centenario, también va a hacer una obra social, una obra de caridad para los hermanos más necesitados. Otro pilar es el pilar cultural. Ayer teníamos el pregón, y aunque para nosotros un pregón es algo más que un hecho, un acontecimiento cultural, porque viene siempre preñado de fe y de devoción, entra más dentro de lo cultural que de lo cultual. Y el cuarto pilar es el formativo. La ponencia que hoy va a tener lugar entronca con ese pilar. Los cristianos tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra fe. Y para dar razón de nuestra fe, entre otras cosas, es necesario que nuestra fe esté bien formada, que sepamos qué creemos, por qué lo creemos, qué recorrido histórico tiene. Y procesionar hoy por las calles del pueblo, llevar una medalla que tiene como efigie a una dolorosa, en unos tiempos de sufrimiento como son los actuales, y ante personas que por la propia naturaleza humana tendemos a huir del sufrimiento y del dolor, venerar y amar el dolor en nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen es un escándalo para el mundo, porque el mundo ante el dolor y el sufrimiento se pregunta, ¿dónde está Dios? Y nosotros los cristianos creemos que el dolor, que el sufrimiento tiene un valor redentor, porque nosotros hemos sido salvados no por la omnipotencia de Dios, sino por la humillación de Dios, por la cruz de Dios.
Y al pie de la cruz ha estado la Virgen Santísima. Lo siento, los curas tendemos a hacer homilía, me estoy dando cuenta que estoy haciendo una. Al pie de la cruz ha estado la Virgen Santísima, representando a esa humanidad que no se escandaliza de la cruz, que no se escandaliza del dolor. A esa humanidad que sabe que por la muerte viene la vida, por el sufrimiento y el dolor viene la salud, la gracia y la dicha. Tenemos que saber bien lo que significan los dolores de la Virgen. Tenemos que saber bien lo que significa la pasión del Señor para, en un mundo en constante pasión y un mundo que huye de la pasión, poder decirle que donde otros solo ven oscuridad, nosotros vemos la luz de la vida y que por lo tanto esos dolores para nosotros, ese sufrimiento para nosotros, no es ni sufrimiento ni dolores de muerte, son, como San Pablo dice en una de sus cartas, como los dolores del parto, que anuncian una nueva vida, que anuncian la vida y la gracia. Que nos formemos bien, hermanos, siempre, y que hoy aprovechemos esta ponencia pues para conocer más de la historia, de la devoción a los dolores de la Virgen, también a la advocación del Señor en la salud, y que todo esto nos ayude para no esta centuria que ha terminado, sino la que está por venir y en la que nosotros empezamos ya desde hoy a trabajar para que otros el día de mañana, dentro de 100 años, puedan seguir adorando a Cristo, venerando a la Virgen Santísima en estas advocaciones que son necesarias, porque al mundo en el dolor, desde el dolor, hay que llevarlos a la salvación, a la vida, al gozo y a la alegría. Bienvenidos todos. Yo me levantaré casi comenzada la conferencia porque tengo misa en la Antilla, pero nos veremos luego en el templo en la misa de la 1. Es el turno del teniente alcalde del Ayuntamiento de Lepe, Viviano Oria Infante. Hola, buenos días. Bienvenidos a este teatro Juan Manuel Santana. Bienvenidos a todos los leperos, leperas y sobre todo las personas que han venido desde fuera. Hoy un día tan indicado para estar descansando y han hecho el esfuerzo de acercarse aquí a Lepe para contribuir a este magnífico acto que está, no solamente este, sino todos los actos que ha tenido a lo largo de este año esta hermandad centenaria. Esto dice mucho de la hermandad de los dolores, no solamente de sus directivos, sino también de sus hermanos. Con ello no quiero extenderme más, reiterarme en las palabras que ha dicho la hermana mayor, así como el señor cura párroco. Desearos que disfrutéis de todos los actos y cultos que quedan por celebrarse, y desde el ayuntamiento pues nuestra más rotunda felicitación, y mi compañera Elena Vélez y yo pues os deseo lo mejor y estamos a vuestra disposición para lo que sea necesario. Sin más, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo, una proyección en la pantalla. Cuando quieras, Carlos.
Por amor, Dios se hizo hombre, para demostrarnos que hay una salida a tanto ahogo y tanto caos, sobre todo en estos tiempos, y que esa salida es el propio amor. Y por amor, Dios se olvida de lo miserable que somos y todos los días nos concede una oportunidad de volver a empezar, solo por amor. Muy ilustre y antigua hermandad sacramental y cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad. Es la hermandad más antigua de Lepe. Está erigida canónicamente en la única parroquia de nuestro pueblo, dedicada a Santo Domingo de Guzmán. Su sede social, capilla y casa hermandad se encuentran en la calle Monjas. En febrero de 1953 se solicita al cardenal arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla, de la que dependía la provincia de Huelva, la inclusión del Santo Entierro de Cristo. La imagen del Cristo yacente es una talla de 120 centímetros de los Talleres de Olot, Gerona. Procesiona en una urna sobre un paso de estilo neobarroco. En noviembre de 2006 se incorpora la imagen de María Santísima de la Soledad. La cofradía procesiona en la tarde del Viernes Santo. Antigua, ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de las Angustias, Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, nuestro Señor cautivo y Nuestra Señora de la Paz. El 4 de abril de 1903 se constituyó la cofradía en torno a una imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno que se encontraba en la parroquia. En la década de los años 20 se adquirió una nueva imagen a la Escuela Valenciana de Pío Mollat, pero tras los destrozos acaecidos durante la Guerra Civil se sustituyó por una actual imagen del escultor malagueño José Navas Parejo. En 1927 se agrega la imagen de la Piedad, con la advocación de María Santísima de las Angustias, talla del autor anónimo que procesiona acompañando a nuestro Padre Jesús Nazareno durante su salida procesional la mañana del Viernes Santo. En el año 1965 se incorpora como titular de la hermandad la imagen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, obra del escultor ayamontino Antonio León Ortega. Procesiona la tarde del Domingo de Ramos. Al año siguiente se le encarga al mismo escultor la transformación de una antigua imagen parroquial de gloria del siglo XVII, adaptando la dolorosa con la advocación de Nuestra Señora de la Paz, que se incorpora a la cofradía como titular y pasa a procesionar también la tarde del Domingo de Ramos. En 1982 se le encarga a Antonio León Ortega la imagen de Nuestro Señor cautivo, que se expone al culto de los fieles y devotos en la capilla del Cristo del Mar, en el barrio de Don Ramiro. En el año 2002 se acuerda incluirlo como titular de la hermandad. Hermandad y Cofradía del Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza, San Juan Evangelista y Nuestra Señora del Amor. En 1940 se adquiere la talla de Cristo crucificado, que es bendecida con la advocación de Cristo de la Misericordia, obra de los Talleres de Olot, en Gerona. Tras el paso de Cristo, procesiona un paso de misterio que recrea la cruz con sudario y al pie María Santísima de la Esperanza, talla del siglo XVII, y San Juan Evangelista, imagen de la Escuela Valenciana. En la década de los 60 desaparece y es refundada en 1970. En 1990 se incorpora a la hermandad una nueva imagen de Dolorosa, Nuestra Señora del Amor, obra del imaginero sevillano Juan Ventura, y así, en la noche del Jueves Santo, llegó a procesionar con 3 pasos. En 1998, la Junta de Gobierno decidió unificar las imágenes del Cristo de la Misericordia, María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista en un único paso y mantener el paso de palio llevado por costalera de Nuestra Señora del Amor. Así, la hermandad es pionera en la Semana Santa lepera y onubense y de las pocas de España en conceder un papel muy importante a la mujer en el mundo cofradiero.
En el año 2020, la hermandad ha conmemorado los 50 años de su refundación. Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Oración de Jesús en el Huerto, María Santísima de la Victoria y San Judas Tadeo. En la primavera del año 2007, un grupo de jóvenes se reunía en torno a la imagen de barro seco de la Virgen, que procesionaban por el barrio de Don Ramiro, en un pequeño paso que ellos mismos realizaron. Esta cita fue consolidándose, cada vez se parecía más a una hermandad, y se hace el encargo de una nueva talla de mejor calidad al escultor sevillano Ismael Márquez Dorante. En el año 2016 se redactan las reglas para la hermandad y es erigida canónicamente. La providencia quiere que tras una infinidad de vicisitudes, un lepero afincado en Cartaya done a la nueva hermandad la preciosa talla de una dolorosa salida de las manos del escultor imaginero onubense Elías Rodríguez Picón, que es bendecida con la vocación de Victoria. En la Semana Santa del año 2019 hace su primera salida procesional por las calles de nuestro pueblo en la noche del Lunes Santo. En septiembre de 2018 llega a la hermandad la imagen de San Judas Tadeo, talla del imaginero isleño Francisco Zamudio. Desde este mismo año comienza a procesionar el último sábado del mes de octubre. Pura y limpia Concepción de Nuestra Señora y Cofradía de la Santa Veracruz y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el año 2017, con motivo de la restauración del retablo de la Inmaculada Concepción, se celebró una solemne función de acción de gracias y posterior procesión claustral de la imagen de la Virgen a su capilla. Esta favorable circunstancia hizo aflorar el entusiasmo y las ganas de iniciar un proyecto que permitió fomentar el culto a la Inmaculada Concepción y a la Santa Veracruz de nuestro Señor. La imagen titular de la hermandad es la Pura y Limpia Concepción de la parroquia y en 2019 se logra la adquisición de una reliquia del Lignum Crucis, 2 astillas de la verdadera cruz en la que murió el Señor. Aún no procesiona por las calles de Lepe. Sus cultos y procesiones claustrales se realizan en el interior del templo. Ilustre Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud, Nuestra Señora de los Dolores, Divino Infante Rey Pacífico y Santa Cruz de Jerusalén. Esta hermandad fue erigida canónicamente el día 2 de febrero del año 1921, con la denominación de la Hermandad de los Dolores. Surge de la necesidad de dar culto a una dolorosa de estilo barroco que se veneraba en el templo de Santo Domingo de Guzmán. Como le ocurrió a otras hermandades de la ciudad, esta también sufre los nocivos efectos de la Guerra Civil Española. Y ante la necesidad de una nueva imagen de Dolorosa, en enero de 1937 se abre una suscripción para la nueva talla, que se encarga al escultor malagueño José Navas Parejo Pérez, que es bendecida a tiempo para la salida procesional de ese mismo año. Pero esta talla no llega a calar en el devocionario lepero. En el año 1968 es sustituida por otra imagen tallada en madera de cedro por el escultor gaditano Luis Ortega Bru, que cala enseguida en el fervor popular y enciende la devoción en el pueblo de Lepe. En abril del 2000 es bendecida la imagen de un Cristo despojado de su vestidura, obra donada por nuestro hermano Patrocinio Gómez Pérez y salida de la gubia del escultor Darío Fernández. El Cristo de la Salud realiza su primera salida procesional en la Semana Santa de 2001. En el año 2020, la hermandad recupera una antigua tradición de Lepe, en la que los niños y niñas leperos portaban en procesión una imagen de Jesús Niño, obra atribuida a los talleres de Martínez Montañés. Además, ya llevamos varios años dando culto a la cruz en el mes de mayo, con una gran acogida desde el primer año por parte del pueblo de Lepe. Con motivo de la adaptación de nuestras reglas al nuevo Estatuto Marco para Hermandades y Cofradías, dictado por decreto para la diócesis onubense el día 10 de julio de 2020, el obispo de Huelva aprueba las nuevas reglas de la hermandad, en las que se añade como titulares al Divino Infante Rey Pacífico y Santa Cruz de Jerusalén. En la actualidad, la nómina de hermanos es de 721 hermanos y 236 colaboradores.
A la devoción que tiene y que provoca la singular belleza de la Virgen de los Dolores a lo largo de este siglo, ha venido a sumarse la que en tan solo 20 años ha suscitado el Señor de la Salud, no ciñéndose su fama al pueblo de Lepe, sino que provoca el fervor y la piedad de muchos de los cofrades de los pueblos vecinos de la provincia. Este año, la hermandad cumple el primer centenario de su fundación. Con motivo de esta efeméride, la Junta de Gobierno ha elaborado y el Cabildo General ha aprobado un extenso programa de cultos y actos para celebrarlo, con el visto bueno del señor cura párroco Carlos Javier Rodríguez Parra y refrendado por el señor obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana Blasco. Hoy, bajo tus lágrimas, tu alma sigue engrandeciendo al Señor y se cumple tu palabra. Todos te llamaremos bienaventurada por los siglos de los siglos. Hoy, en tu dolor, se cumple la profecía de Simeón. Una espada te atraviesa el alma. Hoy, como hace un siglo, como siempre en nuestras vidas, el amor se despoja de sus vestiduras para darnos la salud de sentirnos salvados. Pues nos hubiera gustado mucho subiros en autobuses y llevaros por nuestro pueblo y por nuestras costas y enseñaros todas las riquezas naturales que tenemos, pero como no era posible por el tema del dichoso virus, pues hemos querido que por lo menos, aunque sea en la pantalla, lo vierais. Espero que os haya gustado. Bien, pues ha llegado el momento cumbre de este acto. Es el momento en que os presento a la persona que va a hablar sobre las advocaciones de Salud y Dolores, Andrés Luque. Andrés Luque Teruel es doctor en Historia del Arte y profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, desde 1999. Centro del que ha sido secretario de 2015 a 2018 y en la actualidad ocupa el puesto de vicedecano de Estudiantes, Movilidad y Prácticas Externas. Su actividad está avalada por la concesión de importantes premios, entre los principales hemos destacado el 12º Premio Nacional de Ensayo de la Caja de Ahorros San Fernando de la Real Academia de Buenas Artes de las Buenas Letras de Sevilla, por adminículo a la comprensión de Velázquez, en 1997. El Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en 1999. El Premio del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, también el mismo año. Mención especial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Madrid, en 1999. Tercer Premio Nacional de la Real Maestranza de Caballería de Ronda y Excelencia Docente de la Universidad de Sevilla, en 2006. Además de los anteriores, tiene publicados libros como Juegos, Ser y Sentido del Arte, en 1999, Vigencia de las vanguardias de la pintura sevillana, en 2007, Luis Ortega Bru, Vanguardia inédita, en 2011, Grupo Pegamento, punto de encuentro de artistas independientes, en 2013, Grupo Pegamento, Convergencias y Divergencias, en 2015, Miguel García Delgado, El humanismo en la escultura contemporánea, 2017, el Grupo Pegamento, Ritmos y Colores, en 2018, Paco Broca, La materia y el espacio, en 2019, y Juan Manuel Rodríguez Ojeda, El diseño como fundamento artístico, en 2020. Entre sus artículos destacan los dedicados al arte contemporáneo, en revistas científicas de universidades e importantes fundaciones en Lisboa, Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, Bilbao, León, Cáceres, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla. Un ejemplo significativo es el artículo titulado La primera indagación cubista de Picasso en espacio interior, Horta de Sant Joan y Barcelona, en 1898 y 1899, publicado por la Universidad de Málaga en 2014. Como ven, un extenso y resumido currículum para una gran persona que esta mañana, iba a decir esta tarde, esta mañana nos va a dar una exposición sobre nuestros titulares.
Démosle un cálido aplauso a Andrés Luque Teruel. Señor teniente de alcalde, señor párroco, hermana mayor, señoras y señores, buenos días. Para mí fue un gran honor cuando Isabel González me invitó a participar en el libro de la Hermandad. Fue un gran honor por muchísimos motivos. Primero, por mi amistad con ella. Después, indudablemente, porque pude conocer a personas de la Hermandad de los Dolores con las que, bueno, pues hemos vivido unos momentos muy bonitos con la elaboración de este libro. Enhorabuena, Isabel, porque ha quedado un trabajo fantástico. Igualmente, es un enorme placer estar hoy aquí. Vamos a hablar de Darío Fernández Parra y de Luis Ortega Bru, del Cristo de la Salud y de la Virgen de los Dolores. Permítanme que haga dos consideraciones previas. La primera es que las advocaciones, tal y como las conocemos hoy día, son fruto del concepto de la religiosidad popular a partir del siglo XIX. El siglo XVI, XVII, XVIII, normalmente, si cogen ustedes las reglas antiguas de cualquier hermandad, de cualquier punto de España, no solo de Andalucía Occidental, verán que no hablan de Cristo de la Salud, de Cristo de la Misericordia, de Cristo de las Penas, hablan simplemente del Santo Cristo. Es decir, las vocaciones originales eran el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, normalmente en la cruz. El misterio se incorpora en el barroco y tiene un carácter narrativo y normalmente va con cofradías que ya tienen el crucificado. Les puedo poner muchos ejemplos en Sevilla: la Macarena, San Benito, Montesión, los panaderos, todas llevaban un tercer paso con Cristo crucificado. Ese tercer paso era en realidad el primero. Bueno, advierto esto porque si nosotros queremos buscar una iconografía de la salud, no la vamos a encontrar. Quiero decir que no hay un modo de representación específico. Por lo tanto, nos vamos a encontrar crucificado de la salud, nazareno de la salud, Cristo prendido de la salud, incluso yacentes de la salud. Luego, no hay una iconografía específica. Justo lo contrario pasa con los dolores. Si ustedes cogen las mismas reglas, todas las cofradías, las primitivas, era la Virgen de Tristezas. Y esto pasa a finales del siglo XVI a ser la Virgen de Dolores. Bueno, es lógico, Cristo tiene que ser siempre Jesús y no otro. Y la Virgen es siempre María, en sus tristezas, en sus dolores o en sus momentos de gloria. Luego, la iconografía de los dolores sí la vamos a encontrar establecida a través de los siglos, a través de los tiempos. Y podemos ver unas características originales y cómo van cambiando, cómo evoluciona. La segunda consideración que quería hacer es la siguiente. Aquí tenemos dos recorridos inversos en los dos escultores autores de las imágenes titulares de esta hermandad. La imagen del Cristo la hace un jovencísimo Darío Fernández Parra. Luego, no vamos a tener prácticamente antecedentes en su obra, sino que este Cristo va a ser el punto de partida para una producción simplemente excepcional. Es lo que vamos a plantear ahora. ¿Qué hace con el Cristo? ¿Qué aporta con la imagen de Lepe? Y cómo ésta resulta determinante para la evolución de un escultor que hoy por hoy tiene una proyección internacional. Con el caso de Ortega Bru, justo al revés. Ya tiene un recorrido, ya ha hecho una serie de dolorosas y, por lo tanto, la Virgen de los Dolores de Lepe va a ser la consecuencia de unos planteamientos establecidos y evolucionados. Luego la tendremos que ver justo al revés, tendremos que ver los antecedentes, de dónde procede y qué es lo que aporta de singular la imagen en la evolución de Luis Ortega Bru. ¿Pasamos, por favor, de diapositiva? Bueno, Darío Fernández Parra nació a principios de los años 70, es decir, que cuando hace la talla del Cristo de la Salud de Lepe es un joven que está empezando. Fue discípulo de su padre primero y después de Antonio Dubé de Luque. Allí compartió el taller con escultores como Jaime Babío y Jesús Iglesias. Jesús Iglesias es un escultor muy desconocido, pero que tiene abierto taller en París
donde funciona bastante bien, es decir, que está establecido en un mercado muy distinto al andaluz. La primera exposición de Darío fue en 1990. Fíjense bien, porque tampoco es un principiante que no tenga ningún tipo de experiencia cuando le encarguen la imagen de Lepe, ni muchísimo menos. Es más, tenía un amplio oficio, puesto que entre el 91 y el 97 trabajó en el taller de su padre, como oficial. Es decir, que técnicamente estaba muy formado cuando se le encarga la imagen de Lepe. ¿Pasamos, por favor? Vamos a entrar un momentito en su taller. Este es el taller de Darío ahora. Los talleres de los escultores normalmente están repletos de bocetos, repletos de originales y repletos de modelos intermedios. No es lo mismo, aunque normalmente en el mundo cofrade se le llama boceto a todo. Estos, por ejemplo, son originales. Original es la obra modelada a tamaño definitivo con las características definitivas. Es decir, esto lo pasará después a madera tal cual. Es un pasado de punto en el que pueden intervenir oficiales o no, dependiendo de cómo trabaje cada artista, pero el hecho creativo está ya aquí. En la madera puede haber algún cambio por replanteamiento a la hora de tallarlo, pero estos son esculturas perfectamente acabadas. Un boceto es otra cosa, después lo veremos. Un boceto es una idea apenas apuntada. Seguimos, por favor. Fíjense porque estos originales demuestran un conocimiento del natural muy profundo, un escultor que dice que no retrata. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que él estudia la mecánica del cuerpo humano, estudia el organicismo de la musculatura y cómo los músculos tienen una relación unos con otros velados debajo de la piel. Él no quiere sacar la musculatura a la madera. Él no quiere que se vean los cortes y que se vea al exterior, como puede suceder, por ejemplo, con escultores barrocos como Juan de Mesa y Felipe de Rivas y otros escultores ya entrado el siglo XVII. Él quiere que la musculatura se vea siempre bajo el efecto epidérmico que le corresponde. Principio con el que trabajaba, por ejemplo, Juan Martínez Montañés o después, tanto en Sevilla como en Madrid, Alonso Cano. ¿Seguimos, por favor? Podemos verlos siempre estudiando el movimiento. Miren, por ejemplo, la escultura que hay a vuestra derecha, cómo estirando el cuello, lógicamente se tienen que estirar todos los músculos, pero también los de la cara tienen un comportamiento similar o consecuente al estiramiento del cuello. Es decir, un estudio orgánico del modelo que elige, pero no pretende copiar el modelo, solo cómo funciona su musculatura. Seguimos, por favor. Y miren el realismo que puede alcanzar en cualquier detalle. Esto es un fragmento de una maternidad que se rompen porque a veces en los pasados, a veces a la hora del sacado de punto, no digamos si se hace un molde para vaciar en bronce, pues pueden romperse. Y se conserva pues esta parte donde se ve muy bien la diferencia anatómica y de textura e incluso de densidad, ¿no?, entre la mano infantil y la mano de la persona adulta. Entre esas muchos originales y muchos bocetos, en el taller de Darío nos encontramos obras como la que vamos a ver ahora. Miren, ¿lo reconocen? Es el boceto del misterio de Lepe. Lo conserva allí, bueno, pues con el recuerdo de una de sus primeras obras completas. Un misterio que tiene un punto central, un eje en la posición de Cristo, justo en el centro del paso. Un Cristo, fíjense bien, con los brazos caídos y abiertos en paralelo, como entregando su cuerpo a lo que va a pasar. Por favor, una cosa sumamente importante. Recuerdo que en un programa de televisión decían que a veces nos ponemos muy místicos, pero miren ustedes, no es misticismo, es que en los misterios religiosos se está representando algo. Si perdemos el sentido de lo que se representa, nos quedamos en algo vacío. Es decir, hacer un misterio no es poner romano, pluma y hacer coreografías por la calle, sino que tiene que haber una lógica en el mensaje que se expone. ¿Y qué es lo que se expone aquí? Pues miren ustedes, muy sencillo. La celebración de la Semana Santa solo tiene sentido como muerte de Cristo en la cruz para la redención de los pecados. Si olvidamos eso,
olvidamos todo el desarrollo. Si se dan cuenta, Cristo bajando las manos, entregándose sumiso, está entregando su cuerpo para que lo crucifiquen, para que lo claven en la cruz. Y ese es el eje, el centro. Todo lo demás gira descriptivamente a su alrededor. Pero indudablemente no ha intentado componer un misterio para dar una escenografía en la calle con unas coreografías determinadas y al sones de una música, sino para que quede en el centro lo más importante. ¿Pasamos, por favor? Bueno, aquí lo tienen. Un misterio que, como todos ustedes saben, se hace en varios años. Y primero vendrá la imagen de Cristo, después, en 2004, el resto del misterio. Y en ese tiempo va a suceder algo, que es que se presenta uno parecido en Sevilla. ¿Pasamos, por favor? Véanlo, el de Jesús despojado de Sevilla, que hace ramos corona y que, sin embargo, no tiene a Cristo en el centro y como eje, sino adelantado casi a un primer plano. Bueno, eso responde mucho a las modas de los costaleros en los últimos tiempos en la ciudad, los Cristos delante. Pero fíjense bien en una cosa, si Cristo va delante y nosotros estamos esperando a ver pasar el paso, lo vemos de lejos. En el momento que pase por delante nuestra solo quedan romanos y plumas. Y cuando se vaya ya no hay nada, solo veremos plumas y romanos. Y Cristo quedará tapado por todas las figuras, con lo bellísimo que es ver a un paso irse. Luego, la imagen no puede perder su ubicación, puesto que si la pierde con la excusa de un mayor lucimiento en la carrera oficial, en realidad lo que se transmite es mucho menos. El cuerpo de Cristo pasa a un segundo plano. ¿Seguimos, por favor? Y vean ese cuerpo, simplemente una talla excelente desde el punto de vista naturalista. Ahora la vamos a estudiar, vamos a ver cómo hay rasgos morfológicos, sobre todo en la cara, en el modo de resolver la nariz muy afilada. Esto probablemente para indicar un origen racial, evidentemente como hebreo, pero el modo de hacerlo cerrando un poquito las fosas nasales y con los ojos almendrados muy estirados son rasgos morfológicos que proceden de Pedro Roldán en la segunda mitad del 17. Sin embargo, Darío, y pese a que es un jovencísimo escultor en este momento, no va a imitar a Pedro Roldán. No va a ser un escultor neobarroco repetitivo, no va a ser un neobarroco que repita fórmulas y que quiera parecer del 17. De hecho, fíjense bien el cuerpo, si nosotros quitamos el condicionante de la sangre y ocultamos la identidad de Cristo, sería un cuerpo tremendamente actual, un cuerpo que podría representar pues cualquier escena en la que se justifique el desnudo. Como verán, el efecto de la piel es muy claro, es muy evidente. Él no intenta sacar una musculatura muy abultada, que salga mucho y que requiera la atención, ni muchísimo menos. Lo que busca es, por medio de esa veladura, representar la humanidad de Cristo. ¿Seguimos, por favor? Veanlo aquí. Ese cuerpo de Cristo queda en el centro y el modo de echar los hombros para atrás, de bajar las manos, dejarlas caer, sin oponer la mínima resistencia, es clarísimamente la exposición narrativa de esa otra exposición simbólica. Vean el cáliz delante, le están dando el cáliz, es decir, de la aceptación de lo que ha dispuesto el Padre y, por lo tanto, de su sacrificio para la redención de los pecados. Por favor, fíjense una cosa importantísima. Tenemos muchas religiones antiguas y hay una coincidencia en la religión cristiana con otras, que es la resurrección de Dios. En el mundo egipcio, Osiris resucita y Dionisos en el mundo griego también. Pero no hay en ninguna religión de la historia de la humanidad ningún solo Dios que dé su vida por los hombres. Hecho excepcional, tremendamente excepcional. De ahí el énfasis en la celebración pasionista. Fíjense bien por qué prácticamente desde el siglo I se está celebrando la pasión y muerte de Cristo, porque supone algo, ya digo, único en la historia de las religiones y, por supuesto, en la evolución del cristianismo. Luego,
Sí es cierto que hay un carácter narrativo, que están despojando a Cristo de sus vestiduras, que están los soldados romanos detrás como testigos, hay un componente escenográfico que puede resultar muy plástico, no hay por qué renunciar a ello, pero el eje es claro y ese eje tiene una primera lectura simbólica en la primera parte del paso que le da profundidad teológica a la representación. ¿Pasamos, por favor? En Sevilla no sucede nada de eso. Incluso la postura del sayón que va en primer plano es forzadísima, nadie estaría así ofreciendo un cáliz, prácticamente cayéndose en un escorzo injustificado y hay una separación con la parte trasera, que los romanos pues prácticamente no tienen nada que ver con el grupo delantero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando le han hecho el encargo a Darío hay un misterio que se acaba de estrenar en la capital. Ese misterio va a tener una gran repercusión y Darío lo tiene en cuenta. Por supuesto que sí, que lo tiene en cuenta, pero su propuesta lo cambia sustancialmente. Su propuesta es tremendamente creativa y no por cuestiones plásticas, sino porque ha tenido en cuenta lo que se representa, ha tenido en cuenta el pasaje y la importancia indudable que tiene que tener en un misterio religioso siempre el cuerpo de Cristo. ¿Seguimos, por favor? Bueno, cuerpo que además va a mostrar, no solo la representación del desnudo, sino sobre todo, en cuanto a la expresión, va a mostrar dos niveles distintos. O mejor dicho, lo podemos comprender desde dos perspectivas distintas. Una, la corpórea, es decir, el lenguaje corporal que ya hemos analizado, entregándose, dejando caer los brazos, mostrando la sumisión ante, es decir, la aceptación del cáliz que le ofrece el Padre. Pero por otra, miren esa mirada. Fíjense cómo se clava en todos nosotros, cómo induce a la devoción. Sí, una mirada piadosa, una mirada como hombre, que acepta el sacrificio tremendo y la dureza de la pasión que se le viene encima. Si el escultor no consigue aunar formas y expresión, evidentemente a nosotros no nos puede llegar igual. Miren, voy a ser un poquito crítico. En Sevilla hay 16 cofradías fundadas en los últimos 30 años. 16. Y hay un grupo de más de 20 escultores de primerísimo nivel ahora mismo. Podríamos citar muchos. Juan Manuel Miñarro, por edad, lo cito el primero, gran maestro, y detrás vendrían una serie de escultores que han seguido su dinámica naturalista, como Darío Fernández Parra, Fernando Aguado, Manuel Martín Nieto, José María Leal, Álvaro Abrine, Juan Manuel Parra, Jaime Babío. Hay muchísimos, ya digo, más de 20. Pues bien, solo hay de esos escultores de primer nivel, entre tantas cofradías nuevas, una imagen en Sevilla. Solo una. Estos escultores, sin embargo, están trabajando para toda España y están haciendo obras de primerísimo nivel para toda España. Sevilla se está quedando muy atrás, evidentemente, porque casi todo lo que tiene es, y permítanme que hable en términos artísticos, bastante deficiente. Estoy hablando de las hechas en los últimos tiempos, y de quedarse en ese neobarroco repetitivo como un puzzle que coge el sudario del cachorro, las manos del Cristo de los cálices, la barbilla del Cristo del amor, y con ese tipo de puzzles pues no se va a ninguna parte. ¿Todo vale? No, todo no vale. Pero claro, fíjense una cosa, de esas hermandades nuevas que hemos dicho en Sevilla, solo hay una que presente el cuerpo de Cristo. Todas las demás presentan muchos romanos, muchas plumas y muchas bandas. ¿Se dan cuenta cómo se puede degenerar el contenido de una representación? Luego, el que la imagen sea piadosa, el que la imagen invite a que nos identifiquemos con ella, con su sufrimiento, no es una cuestión del discurso de un sacerdote, no es una cuestión de adoctrinar, ni muchísimo menos. Es una cuestión lógica de la exposición plástica. Si ustedes cogen una imagen de Martínez Montañés, de Juan de Mesa o de Pedro Roldán, inmediatamente conectan con ella, porque la imagen tiene una serie de claves que hacen que, que el espectador, ya no hablo del devoto, sino un espectador cualquiera, pues se sienta atraído por lo que le está pasando a esa persona que sufre tanto en ese momento. Y miren bien esa mirada, por favor.
una mirada de comprensión, una mirada de miedo, clarísimo, de incertidumbre, una mirada de una persona viva y no de una estatua forzada. Una mirada que, si le unimos el primer significado, que es el de la entrega del cuerpo de Cristo, que hemos visto con el lenguaje corporal, convierte a esta obra en una obra de primerísimo nivel en el arte español moderno y contemporáneo. Una obra que de verdad encaja por calidad con las grandes del siglo XVII. ¿Seguimos, por favor? Bueno, aquí podemos ver muy bien el perfil que les decía y cómo las fosas nasales se cierran mucho, ¿eh? Igualmente el sentido almendrado de los ojos y muy estirado. Y otro elemento, miren por ejemplo el bigote, la barba, como ahí sí vemos los cortes de gubia, que no se ven en la anatomía porque la anatomía, ya lo dijimos, se busca lo orgánico. Pero ahí sí. ¿Para qué? Para animar la representación del pelo, para darle fuerza al contraste de texturas y, por lo tanto, hacer más creíble la escultura. Bueno, es otro elemento ese del corte visible que también viene de Pedro Roldán. Pero, insisto, tremendamente personalizado. Y a partir de aquí verán cómo va a seguir incorporando rasgos modernos a su escultura. El primero, ya lo dijimos, es el naturalismo esencialista, el naturalismo orgánico. Seguimos, por favor. Miren, en la misma época hace esta imagen. San Juan de Dios de Sevilla, en 2002. Una imagen en la que las dos figuras se entrelazan, es prácticamente un misterio, claro. Tiene un sentido excepcional y compositivamente recuerda mucho a algunos grupos de Rodin, pero sobre todo la figura de San Juan, del santo, tiene un antecedente claro en algunos retratos de Martínez Montañés por su organicismo y sobre todo en un modelo iconográfico de Alonso Cano en Granada. Vean, porque los grandes artistas suelen ser muy cultos desde el punto de vista plástico, suelen conocer muy bien la historia del arte y no copian, asimilan. No cogen, no roban, reutilizan conceptos y los hacen propios. Esta escultura es contemporánea prácticamente a la del Cristo de la Salud. Seguimos. Véanlo de cerca, fíjense en cómo el naturalismo se va a imponer a cualquier cuestión de estilo. Seguimos, por favor. Sin embargo, en la figura del pobre que está siendo atendido, agudiza los rasgos, clava la gubia muchísimo más para generar mayor tensión. Es decir, que tiene una versatilidad técnica tremenda. Seguimos. Y miren, aquí tenemos un boceto del mismo grupo, pero está invertido. La figura al otro lado. Fíjense abajo. Lo de abajo es un primer boceto. Solo la idea, prácticamente ningún detalle. El mayor es un segundo boceto, algo más detallado. A partir de ahí hará el barro a tamaño natural y a partir del barro, que es lo que llamamos el original, sacará una copia en yeso para llevar a molde, o sea, a fundición el yeso. Por si se estropea, puede sacar otro yeso y volver a trabajar. Si estropeara el barro, pues no podría continuar. ¿Seguimos? Y aquí lo tienen. En este caso no va a bronce, sino que va a un sacado de punto en madera. Tenemos de nuevo una composición tremendamente relacionada, pero no hay el abrazo de la otra escultura, sino miren cómo con el dedo, la figura, el pobre que es atendido, como con el dedo toca la zona por debajo del corazón del santo. Seguimos, por favor. Y aquí tienen un tercer grupo del mismo en bronce. ¿Se dan cuenta también la versatilidad técnica? Estos escultores son maestros escultores, que es como firmaban los grandes del XVII. Es decir, tienen un conocimiento amplio de la materia y del oficio. Eso del término imaginero, permítanme que sea muy crítico. Eso lo sacaron algunos escultores neobarrocos, avanzados los años 70 en Sevilla, escultores con poca formación, que lo que querían era crear un nicho de trabajo descartando a los auténticos escultores. Es decir, descartando a Enrique Pérez Comendador, a Antonio Llanes, a Juan Luis Vasallo, a escultores que trabajaban cualquier tipo de material, de técnica y de tema. Cerrando ese nicho en torno a las cofradías, me lo tienes que encargar a mí porque yo soy el imaginero, el especialista en esto. Bueno, si eso se lo dicen a Martínez Montañés, se caen redondo de nuevo a la tumba. Era un maestro escultor
en el amplio sentido y con un oficio amplísimo, que ya vemos que Darío Fernández Parra tiene. Seguimos, por favor. Quiero que vean el magisterio, seguimos, de este escultor. Fíjense cómo en el bronce sigue conservando el naturalismo. Y miren la intensidad de la mirada. No es la mirada sufriente del Cristo de la Salud, porque no es Cristo y no es un tema pasionista. Pero ¿se dan cuenta la concentración en la atención? ¿Se dan cuenta la interiorización expresiva de esa imagen? Es bronce, pero es un hombre vivo, no una estatua monumental en que quede en la distancia. Seguimos, por favor. Veanlo de cerca, está trabajado muy suelto y, sin embargo, nada más que nos separamos un poquito, podemos ver la humanidad de la representación. ¿Seguimos? San Benito Menni, en Ciempozuelo, y de nuevo tenemos el estudio del natural, muy acentuado, muy profundo, y de nuevo la fuerza expresiva de la imagen que tiene una carga de sentido determinado, que quiere transmitir una idea. Seguimos. Véanlo aquí. En este caso está clarísima, de bondad, de compartir. ¿Puede ser un retrato? Él sigue negándolo, dice que no retrata, que él observa y que después reproduce con libertad. Es decir, que si ponemos el modelo probablemente haya diferencias, porque no pretende retratar. Pero lo que sí está claro es que capta el carácter. Y yo le digo muchas veces, a ver, ¿qué me retrata más? ¿Que conozcan mi aspecto o que me comprendan? ¿Que sepan cómo pienso y quién soy? A ver, chicas, ¿qué os gustaría más? ¿Que vuestro chico os conozca muy bien físicamente o que os comprenda? Que os comprenda, ¿verdad? Es mucho más importante. Pues si la estatua es capaz de ofrecer un nivel de comprensión, indudablemente puede ofrecer más información que un simple parecido fisionómico. Y eso es dificilísimo, eso lo consiguen muy pocos escultores. Evidentemente, Darío lo hace. Seguimos, por favor. Y evolucionando continuamente técnicamente. Aquí ya no hay recuerdos de ningún escultor barroco. Seguimos. Seguimos. Miren, Crucificado de la Salud y Misericordia, también en Ciempozuelo y de la misma orden. Yo les decía antes que no hay una iconografía de la salud. Evidentemente no es lo mismo una iconografía de Cristo prendido o Cristo despojado de sus vestiduras que Cristo crucificado. Iconográficamente son distintos, aunque la vocación sea la misma. Por lo tanto, queda muy claro que no existe esa iconografía de la salud. En cuanto al crucificado, fíjense por qué ha vuelto a hacer lo que hizo con el Cristo de la Salud de Lepe. Ha vuelto a recuperar un punto de partida barroco, en este caso el Cristo de la Conversión de Juan de Mesa, pero no trabaja al modo de Juan de Mesa. Miren, Juan de Mesa es un escultor que exagera la anatomía, que para llamar la atención frente al maestro, insuperable, por cierto, Juan Martínez Montañés, exagera las formas, las hace más corpulentas, pretende que sean más visibles en la distancia, sobre todo aprovechando que Juan Martínez Montañés no trabaja para las cofradías y por lo tanto sus imágenes, salvo el San Jerónimo de Santi Ponce, no salen en pasos. Sí, me diréis que el Señor de Pasión sí, indudablemente, pero es la excepción que confirma la regla, la única imagen documentada de él que va a un paso de tipo pasionista. Entonces Juan de Mesa aprovecha para enfatizar y de esa manera, por medio del impacto de la forma en distancia, por ejemplo, el Gran Poder lo vemos desde lejos y no hace falta verlo de cerca, porque ya desde lejos nos ha impactado, nos ha emocionado. Bueno, pues Darío no va a trabajar así. Darío, fíjense que ha aplicado el principio orgánico que hemos dicho al principio. Ustedes no van a ver los cortes en la madera en ninguna parte, sino una relación de causa-efecto en la disposición anatómica. Es decir, si, miren el cuello, si en el lado derecho de Cristo el cuello se contrae, en el lado izquierdo se tiene que estirar en consecuencia. Pero no solo en el cuello, también en la zona de la clavícula y el estiramiento de la parte del esternón tiene que ser consecuente. Es decir, que tiene que estar estudiado todo el cuerpo porque todo repercute. Si no, no sería creíble en un sentido de conjunto, en un sentido pleno. ¿Seguimos?
Y miren, aun y cuando estamos representando la crucifixión, donde es muy claro el elemento, digamos, las lesiones de la imagen, lo patético que pueda tener en cuanto al daño que presenta el cuerpo de Cristo, sin embargo, fíjense cómo la mirada, los ojos caen. Es cierto que esa parte de la ceja y los ojos recuerdan muchísimo al Gran Poder de Sevilla, a Juan de Mesa, pero la intencionalidad de la mirada, algo tan difícil, porque no es algo material, realmente lo personalizan mucho. ¿Seguimos, por favor? Y cada vez, a partir de 2010, esto le va a pasar también a Manuel Martín Nieto y a Fernando Aguado, escultores rigurosamente contemporáneos y casi de la misma edad que Darío Fernández Parra. A partir de 2010 van a acentuar el naturalismo, se van a separar de lo referente, se van a dar cuenta que observando lo que tienen alrededor pueden hacer un mundo de imágenes absolutamente personal y sin antecedentes. Bueno, miren esa Virgen, es una mujer que, bueno, podría entrar en cualquier tipo de representación femenina, tremendamente natural. Seguimos. Y sin embargo, es muy clásica en la organización. Es cierto que el ojo derecho de la imagen, es decir, el que queda a vuestra izquierda, está un poquito sacado de eje. Eso no es un defecto, sino una virtud, es para animar la cara. Las principales imágenes, bueno, nosotros mismos. Y si cogen ustedes fotos por hablar de gente muy conocida, yo lo hice una vez con una fotografía de Ana Belén, la ponen en primer plano, cuadriculan y verán que tiene los ojos completamente desalineados. Pero todos nosotros, no solo yo he dicho Ana Belén porque es un caso muy significativo y muy conocido. Todos nosotros no estamos simétricamente dispuestos. Luego, un modo de darle vida es saber combinar los elementos. Fíjense también cómo la comisura de los labios apuntan en la misma dirección que el ojo derecho de la imagen. Es decir, si mueve uno lo tiene que mover todo, porque si no se transmitiría como un defecto y no como una virtud, que es de lo que se trata. ¿Seguimos, por favor? También puede, como en esta María Cleofás, incentivar lo dramático. Vean la zona de las cejas, ese rictus tan crispado que recuerda un poquito a la Virgen de la Estrella de Sevilla. Igualmente el modo de cerrar la boca, muy pequeñito, también recuerda a la misma imagen y sobre todo al Rosario de Montesión. Es decir, que Darío ve, mira, asume, pero se desenvuelve, ya digo, con unos criterios de actualización de la escultura muy interesantes. ¿Seguimos? Igualmente se van humanizando las imágenes, como este crucificado de San Miguel de 2011, cada vez más humanizada y por lo tanto cada vez no es que rechace los prototipos barrocos, no los rechazan, es que los superan con ese sentido orgánico. Seguimos. Y miren, llegamos al Calvario del Brompton Oratory, en Londres. Aquí aparece expuesto en el Ayuntamiento de Sevilla, vemos también un primer plano, pero lo vamos a ver mejor. ¿Seguimos, por favor? Aquí lo tienen ustedes expuesto. Es una obra que le ha dado, y creo que esto hay que señalarlo, a Darío, le ha dado reconocimiento internacional. Una obra que desde Londres ha alcanzado una tremenda difusión. Fíjense, porque con la difusión de Darío y de este Cristo está el de toda su obra y el de su Cristo de la Salud de Lepe. Es decir, el escultor pasa a ocupar una nueva dimensión en el mundo del arte y con ello la imagen que hizo en sus comienzos se proyecta también. Sobre todo cuando es de una calidad tan excelente como la que estamos viendo. Seguimos, por favor. Y miren, vamos a ver una serie, esta quizás la conozcan, ¿verdad? Es El Buen Pastor de Islantilla. Y miren, tenemos primero la figura en su proceso de modelado, todavía apenas abocetada. A vuestra derecha la tienen en talla vista, es decir, donde vemos los recursos técnicos del escultor. Yo creo que para ver la categoría de una escultura es preciso verla primero en madera. Si la vemos en madera, bueno, vemos los ensamblajes, vemos si tiene correcciones, vemos si ha utilizado maderas inadecuadas, vemos la perfección de los ensambles y de los puntos de unión desde el punto de vista plástico. Es decir, que ofrece mucha información. ¿Seguimos, por favor? Y miren, podemos observar aquí, en este original,
Pues recursos modernísimos. Vean toda la parte delantera de la túnica. Si nosotros cortásemos el pecho y viésemos solo el pecho, hagan ese esfuerzo, por favor. Es una composición abstracta, completamente abstracta. No está tomándolo de ningún modelo de ninguna época. O miren la parte trasera. Si vemos de cintura para abajo y omitimos el pie, estamos ante una escultura informalista. Estamos de nuevo ante una abstracción plena. Es decir, el artista ha llegado a un nivel de madurez tan excelente que puede desenvolverse utilizando unidades que adquieren significado en el conjunto, pero que individualmente no tienen por qué remitir a nada conocido. ¿Seguimos, por favor? Aquí lo tienen acabado. Sin embargo, con la obra acabada, todo adquiere sentido y miren el clasicismo tremendo en el contraposto y, sin embargo, clasicismo que remite al mundo griego, remite a la escultura griega clásica. Sin embargo, la ejecución técnica tan suelta es tremendamente moderna. Seguimos, por favor. Modernidad que vemos también en esta otra imagen de la Madre del Buen Pastor. También la tenemos en barro a vuestra izquierda. Y fíjense qué modernísima, qué sentido de la geometría. Y vean cómo debajo del manto y de la túnica tiene dos telas y dos telas anchas. Se puede ver perfectamente la anatomía, cómo apoyan las caderas y cómo se puede seguir perfectamente la estructura del cuerpo femenino. Absolutamente excepcional en su modo de componer. Pero recuerden, excepcional no era también el modo de bajar los brazos del Cristo de la Salud en su primera obra, el modo de presentar el cuerpo por encima de cualquier carácter narrativo. Es decir, que Darío eso lo tenía muy desarrollado desde que trabajó en Paralepe a finales del siglo anterior. Seguimos, por favor. Aquí lo tienen de nuevo, pero en vista delantera, las diferencias entre unas y otras. Seguimos, por favor. Y lo que le decía de la mirada, miren ese niño. He escuchado qué bonito. Sí, es muy bonito, es precioso. Es precioso, pero ¿se dan cuenta que está vivo? ¿Se dan cuenta la mirada que tiene? Y esa mirada ya la advertimos en el Cristo de la Salud. Es decir, que hay características determinadas que el escultor ha desarrollado desde el principio de su obra. Y por eso sitúan al Cristo de Lepe, bueno, pues en un punto fundamental y excepcional en una evolución artística riquísima. Seguimos, por favor. Miren, la Virgen de la Esperanza. Están en una localidad de Huesca, ya del 2015. En este caso se inspira en José Montes de Oca, con total claridad, en la ceja, en el modo de caer los ojos, en el hoyuelo de la barbilla, es muy Montes de Oca. Pero no pasaría nunca por una obra del siglo XVII-XVIII. Jamás pasaría por una obra de esa época, porque se están viendo recursos técnicos que son específicos de principios del XXI. Ustedes dirán, ¿cuáles son esos recursos? Pues el modo de apurar la talla. Miren, por ejemplo, las bolsas de los ojos, de la parte inferior de los ojos. Eso está hecho con la gubia muy tendida, muy tendida, muy tendida, para buscar un resalte mínimo que permita, bueno, pues advertir una cuestión anatómica que en el siglo XVII no se tenía en cuenta, no era importante. Sin embargo, nosotros sí. Las chicas se pintan para que no se vean, los hombres cuando la tienen no les hace gracia, hay quien se las opera, hay quien... ¿Se dan ustedes cuenta? Es un componente de nuestro tiempo el que pasa a la imagen y eso hace que jamás se pueda confundir con una de época anterior. Seguimos, por favor. Y miren, sigue siendo grandes misterios como este que está en Ciudad Real. ¿Se dan cuenta que tiene repartida por toda España su obra? Por favor, insisto en la importancia de esto, porque el Cristo de la Salud de Lepe, el misterio de Lepe, fue de lo primero que hizo y se ha convertido en la punta de lanza, se ha convertido en el inicio de una carrera triunfal, se ha convertido en el primero de una serie de ejemplos que ilustran el modo de trabajar los grandes escultores del siglo XXI. Antes citado a los sevillanos, no olviden tampoco a los cordobeses Romero Zafra y Bernal, porque ambos han sido fundamentales para la evolución de los sevillanos. Y tampoco olviden al malagueño Ruiz Monte, José María Ruiz Monte, excelente también, porque ha evolucionado con los mismos estímulos y en paralelo a estos escultores que estamos estudiando.
Bueno, sin embargo, hay algo que distingue a Darío de todos los demás. Fíjense el misterio. ¿Qué es lo que destaca de nuevo, por favor? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué es lo que estamos celebrando? Así de sencillo. Miren, ¿ustedes se imaginan que a mi escultor me encarguen? A ver, haga usted un monumento al Real Madrid. Claro, si yo pongo a un capitán del Real Madrid o a un futbolista que no se vea quién es, da igual, pero que se vea el escudo del Real Madrid, y pongo una Copa de Europa, lo representa, ¿verdad? Si pongo las 13, más todavía. Es decir, estoy identificando al club con su representante, que es el futbolista, y con su símbolo, que es lo que ha ganado. Solo me haría falta que se vea una Copa de Europa, punto. Tenemos al Real Madrid. Ahora bien, si yo empiezo a poner adornos, y adornos, y adornos, y adornos, y pongo la Copa de Castilla y el Trofeo Carranza, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, al final no sabemos qué es Real Madrid. Pero si pongo una Copa de Europa, sí, lo sabemos. Pues eso lo tiene muy en cuenta Darío. Lo que estamos celebrando no es el hecho narrativo de la coronación de Cristo. Lo que estamos celebrando es su muerte en la cruz para la redención de los pecados, es decir, la presencia del cuerpo de Cristo. Luego, el cuerpo tiene que ser fundamental siempre, en cualquier pasaje narrativo. Estoy hablando en la mentalidad de Darío y en la mentalidad de otros escultores, importantes del siglo XXI. Bueno, pues todo lo demás ha quedado supeditado a ello, en una composición compleja, con una perspectiva envolvente, que empieza en las figuras de abajo, va dando la vuelta hacia arriba, hasta que culmina pues, en el momento de ponerle esa corona enorme, casi como un casco, que va a cubrir toda la cabeza de Cristo. Pero ¿se dan cuenta? El eje es fundamental, tanto que no hemos advertido que aquí hay dos misterios y no uno. Aquí se está representando la burla a Cristo y la coronación, y son dos pasajes distintos, dos en uno. Esto es posible porque en ningún momento lo narrativo le ha quitado protagonismo a el eje del cuerpo. En definitiva, es una segunda versión de lo que hemos visto en Lepe, contando otra cosa, pero una segunda versión de la importancia de ese eje y de esa representación. Seguimos, por favor. Miren, el naturalismo al que llega, y ahora lo vamos a comparar. Sigan, por favor. Realismo con fealdad en los personajes secundarios, con fealdad para identificar lo malo con lo feo. Bueno, esto es un principio medieval que se siguió mucho en el barroco. Seguimos, por favor. Aquí lo tienen. Pero es una fealdad que no es caricaturesca, como las de los misterios del 17. Recuerdo, por ejemplo, el antiguo de la sentencia de la Hermandad de la Macarena, que ha salido hasta hace unos años en Jerez, en Jerez de la Frontera, y que se puede ver allí en el Museo de la Hermandad. Pues eran como caretas. Darío no. Darío simplemente los va a poner con expresiones indicativas de que lo que están haciendo no es bueno. Seguimos, por favor. Seguimos. Y miren, tiene muchos bocetos atrevidísimos y en todos el cuerpo de Cristo como eje. Bueno, si Cristo está crucificado, indudablemente no lo tiene que enfatizar porque ya está ahí su cuerpo. Pero es que esto no es ni una exaltación, es el momento en el que lo clavan. Vean qué tremendamente dramático. Sin embargo, lo ha dispuesto con esa diagonal que de nuevo permite presentarlo en primer plano. Seguimos. O miren aquí, en una composición de misterio, en un calvario, que no tiene nada de clásico, puesto que está situando a la Virgen con San Juan llevando a su madre del hombro, que es prácticamente un camino del Calvario. No está todavía parada debajo. Es decir, que él es sumamente original en la interpretación. Y miren, como todos los escultores de todas las épocas, vean el suelo. Todos los escultores, Montañés, Mesa, Cano, no digamos Castillo Lastrucci, Ortega Bru y Llanes, quieren los misterios de tallas completas y quieren los suelos tallados. Lógicamente es más trabajo de escultura. Seguimos. Y fíjense aquí, llega esta sentencia a abrirla. Evidentemente en un paso no iría así, pero él lo ha probado así, porque le da otro sentido, le da otra imagen. Seguimos, por favor. Esto es un boceto para un monumento. Seguimos. Este es él, en el estudio, vean qué cantidad de obras. Y miren la imagen femenina que hay a la derecha.
Se puede salir de todo elemento iconográfico religioso y hacer una obra tremendamente clásica y tremendamente moderna a la vez. Seguimos. Vamos acabando con el Cristo de la Humildad de Adra, pero vamos a hacer una comparativa. Seguimos. También el mismo naturalismo en estas imágenes de Marto en Jaén y de Alcalá de Guadaira. Seguimos. Véanlo aquí, el de Marto. Seguimos. Y miren, si hacemos la comparativa. Hay muchos elementos comunes en el modo de organizar el pelo, en el modo de estructurar la barba, en el modo de sacar el eje de la nariz y seguir manteniendo las fosas nasales muy juntitas, pero hay una diferencia entre uno y otro. En el Cristo de Lepe, el referente roldanesco, bueno, pues es evidente, es el principio de su obra. En la otra se está interpretando como un hombre del siglo XXI, tremendamente actualizado. Pero hay una continuidad clara, una continuidad que yo quiero destacar para que tengan ustedes conciencia de la importancia del Cristo de la Salud como origen de todo un movimiento artístico. Un movimiento que, ya digo, siguen una hornada de escultores sevillanos absolutamente excepcionales. ¿Pasamos, por favor? ¿Seguimos? Seguimos. Vamos a pasar ya a estas, que es continuar con el naturalismo o la belleza de esta Virgen, pero seguimos. Vamos a pasar ya a la Virgen de los Dolores. Seguimos. Esta es una de sus últimas obras de Darío, en el Viso. ¿Seguimos? Seguimos. Continuamos, por favor. Seguimos hasta que lleguemos a la Virgen. Bien. Con Luis Ortega Bru, el recorrido es a la inversa, justo al revés. Seguimos. Aquí tenemos la Virgen, una Virgen que, curiosamente, y aunque está tallada bastante antes que el Cristo, 1967-68, sin embargo, compagina muy bien con el mismo. Y ahora vamos a ver el porqué. ¿Por qué hay esa armonía entre esta Virgen y el Cristo cuando son de épocas y autores distintos? Y además, autores tan distintos, porque Ortega Bru no busca el naturalismo orgánico, sino todo lo contrario. Es un realista expresionista que deforma. Y sin embargo aquí hay una armonía tremenda. Vamos a ver el porqué. Pasamos, por favor. Bueno, aquí tenemos la Virgen, una Virgen que tiene rasgos, yo lo he denominado monumentales, hablando de la obra de Ortega Bru. Quiero decir monumentales porque define y amplía. Ahora veremos cómo Ortega Bru tiene una evolución que va del realismo al expresionismo, del expresionismo a las vanguardias abstractas, incorpora rasgos de las vanguardias abstractas al expresionismo y al realismo y finalmente recupera una influencia que tuvo en época juvenil de Miguel Ángel para hacer estas obras con un tamaño excepcional. Pero miren, por medio va a haber una imagen determinante. Va a tener dos tipos de dolorosas, tres si quieren. Vamos a verlos. Seguimos, por favor. Fíjense, la Virgen de las Penas, de la Hermandad de Santa Marta de Sevilla, imagen sustituida del misterio original de Ortega Bru. Esta era la que salía al principio. Una imagen que, si se fijan, no tiene lágrimas, una imagen que, sin embargo, es tremendamente patética. No describe, no está llorando a lágrima viva, pero el patetismo es tremendo. Está representando a la imagen con una deformación física clara. Vean cómo entre el mentón, entre la barbilla y las mejillas no hay una relación de continuidad. Hay prácticamente un golpe con un hacha aquí, en la parte izquierda de la barbilla, con un hacha que marca la transición no hay, el paso de una parte a la otra. Es una obra dura de talla, muy dura. Sin embargo, es una obra maestra. Es una obra excepcional que rompe con absolutamente todos los modelos sevillanos conocidos hasta ese momento y que además no se puede considerar, como hemos leído en algunos libros cofrades, influencia castellana, puesto que Ortega Bru en 1951-52 no había estado en Castilla y no conocía el arte castellano. Además, él lo dirá en declaraciones, nunca me fijé en los escultores castellanos. Sabemos que se fijó en escultores alemanes, por medio de su relación directa con el pintor Baldomero Romero Resendi. ¿Seguimos, por favor? Miren la imagen. Una imagen en la que la nariz
cobra cierto protagonismo respecto de la cara, donde las comisuras de los labios hacia abajo, muy acentuada en ambos lados, da una sensación de pena tremenda, la acentúa muchísimo, donde los ojos se amplían, ojos grandes. Los ojos grandes siempre es muy expresivo, y en el dolor más. Y bueno, una imagen completamente expresionista. ¿Seguimos? Miren aquí, fíjense el desnivel que hay en los ojos. Tremendo, tremendo como nos sigue la propuesta fisionómica que hemos visto en Darío Fernández Parra y en los escultores naturalistas. Seguimos, por favor. Esta es la segunda que hace para las penas. La primera nos gusta porque ellos querían una virgen bella y la anterior es bellísima desde el punto de vista plástico, artístico, pero no en belleza física femenina. Entonces Ortega Bru hace una mucho más suavizada, que es esta, que finalmente se sustituye también por la de Sebastián Santos, y esta quedará como María Cleofás en el mismo misterio que se amplía. Bueno, indudablemente es mucho más bella, mucho más suave, pero también es verdad que es mucho menos Ortega Bru, que la otra es bastante más potente. Seguimos. Y miren, por la misma época hace esta otra imagen. Si se fijan bien, la desviación de los ojos concuerda con la Virgen que hemos visto antes, pero la boca no tiene las dos comisuras hacia abajo, sino una levantada en el sentido del ojo superior derecho, y no las dos hacia abajo. Es decir, que él sigue deformando. Esto es un original. Seguimos, por favor. Son los antecedentes directos para la Virgen de los Dolores de Lepe. Sin embargo, vean esta otra, la Virgen de la Esperanza de Manzanares. Y aunque queda muy lejos, hay ciertos recuerdos de la Virgen de la Esperanza de la Macarena. Ortega Bru ha estado trabajando entre el 50 y el 55 para la Hermandad de la Macarena por medio de Juan Pérez Calvo. Allí va a ser todos los relieves e imágenes del Sagrario y del retablo mayor de la Basílica, va a ser el Cristo de la Salvación y las imágenes laterales de los retablos. También va a ser todos los relieves del Paso de Cristo y las pequeñas figuras del mismo. Es decir, que debió ir muchas veces a el entonces templo de Santa María de la Esperanza y debió ver muchísimas veces a la Virgen. Si se fijan, las posturas de los dedos de las manos son idénticos a los de la Macarena. Bueno, aquí los rasgos son radicalmente distintos. La Virgen de la Esperanza es una Virgen que tiene muy movidos los ejes, también, pero no con el sentido expresionista que hemos visto antes en Ortega Bru. Los tiene movidos con un sentido barroco, escenográfico, muy roldanesco, muy de Pedro Roldán. Vean cómo el labio derecho sube hacia arriba y el izquierdo baja. De ahí que si la vemos desde un lado sonría y desde el otro llore. Esa doble sonrisa que se le ha visto siempre a la Virgen de la Esperanza. Y miren, la Virgen de las Tristezas de Jerez, del misterio del descendimiento. ¿Qué pasa aquí? Tenemos otro modelo, vean cómo estructura la nariz y la frente. De un modo que casi recuerda a principios cubistas en el sentido de que vienen al plano, que es como si se abrieran en un desplegable y viniesen a un primer punto de visión. Ortega Bru estudiaba mucho las vanguardias y lo incorporaba a su figuración. Luego tenemos el modelo expresionista, tenemos la influencia de la Virgen de la Esperanza, Macarena, en la otra imagen, y tenemos este modelo articulado, perfectamente articulado en esta imagen. Miren cómo los labios adquieren un gran grosor, pero esto es lógico porque la imagen va mirando hacia arriba, hacia el descendimiento de Cristo en la cruz. Esta foto la hemos hecho subiendo la cámara. Por lo tanto, si la cogemos desde abajo, adquieren un perfil mucho más equilibrado. ¿Seguimos, por favor? Aquí la tienen desde otra perspectiva. Una imagen, sin embargo, dura de talla. Miren cómo la nariz decrece y hay una gran dureza. No hay matices y no se buscan veladuras debajo de la piel ni nada de eso, sino un sentido tremendamente estructural. Seguimos. Veanlo aquí, todo muy acusado y qué gran distancia entre el ojo y la ceja. ¿Se han dado cuenta que hay hasta 3 niveles, 3 modulaciones distintas? Bueno, está claro que Ortega Bru lo que quiere es deformar por completo. Seguimos. Porque si ustedes ven la cara de una persona que sufra mucho y llore mucho, se desencaja y se hincha y se desproporciona con el cambio que tiene con las hinchazones. Seguimos, por favor. Vean esta es una obra maestra, con esta ganó el Premio Nacional de Escultura. Bueno, es que tienen ustedes una Virgen de un señor
que también tiene un reconocimiento internacional y que tiene el máximo reconocimiento que hay en escultura en España. Bueno, el máximo en España y el máximo a las artes en general. Tiene la encomienda de Alfonso X el Sabio por el misterio del traslado al sepulcro y tiene el Premio Nacional de Escultura con esta piedad. Fíjense, por favor, muy importante, porque ahora vamos a ver la Virgen de los Dolores como consecuencia de todo esto. Fíjense que el paño que cubre, el tocado que cubre a la Virgen, ustedes cuando lo han visto ven una serie de pliegues y demás, pero fíjense bien porque esos pliegues son una ilusión. El pliegue es un volumen que sale arrugado, mientras que ahí lo que tenemos son huecos. No está trabajado en positivo, no es volumen. Está trabajado en negativos, en huecos, en nichos, hacia adentro. Es un principio de valoración del vacío propio del arte cubista. Igualmente, miren en el interior, se puede ver en el perfil que enmarca el rostro en el lado izquierdo de la imagen, los cortes de gubia en horizontal alineado y la apertura superior es prácticamente una escultura informalista, de las que hizo muchas en esta misma época, tiene mucha escultura abstracta. Y el hundimiento del rostro de la Virgen por detrás del tocado, es decir, la ocultación de la identidad, que hace que desde los laterales no la veamos, lo cual genera una tensión dramática tremenda, es un elemento tomado del surrealismo, la ocultación, la fusión de imágenes. Luego, una imagen modernísima, pero fíjense bien, porque en ella tenemos la frente amplia que hemos visto en Jerez, tenemos la nariz ya más desarrollada, los ojos grandes que mantiene, y tenemos una fisonomía en la que ha asumido la influencia de la Virgen de la Esperanza que veíamos en Manzanares, junto con la evolución propia, con lo cual se convierte este Premio Nacional de Escultura en el antecedente directo, apenas 4 años después, de la Virgen de los Dolores de Lepe. Seguimos, por favor. Miren. Fíjense el perfil de la nariz, aquí más acentuado porque ya hemos dicho que la ropa la tapa, ¿verdad? Entonces, si no la acentúa un poco, se perdería. Pero si ustedes le quitan un poquito de nariz, tenemos ya la estructura que vamos a ver ahora. Seguimos, por favor. Vean de cerca. Bueno, bellísima. Hay algo que tienen que tener en cuenta, y es que la Virgen de Lepe está policromada, sale en un paso, está policromada. Esta no está policromada, esta Virgen está lacada, con lacas, tiene el color, con lo cual lo que estamos viendo es la textura de la madera. Eso hace que para quien no esté muy acostumbrado a la escultura se vea muy distinta, pero indudablemente tenemos el sistema compositivo que vamos a ver ahora. Seguimos, por favor. Aquí la tienen ustedes. A ver, hay que tener en cuenta una diferencia clara. La Virgen anterior tiene la cabeza hacia abajo, completamente hacia abajo, y la Virgen de Lepe la tiene levantada. Ahora la vamos a analizar. Antes permítanme que les diga que he buscado en archivos, estoy hablando de los archivos familiares, me consta que aquí no hay documentación exacta, no tenemos el documento de la imagen. Sin embargo, sí tenemos probada su autoría documentalmente por una referencia que hace Ortega Bru en documentos familiares. Cita la imagen entre las suyas. Por lo tanto, aunque no tengamos el contrato, sí tenemos la seguridad absoluta de que la Virgen es de Luis Ortega Bru. Esos documentos me los enseñó la familia, que ya en su día se lo había manifestado a Benito Rodríguez Gatio, que hizo el primer libro de Ortega Bru, y efectivamente acreditan la autoría. Bueno, vamos a ver la imagen. Es la única de las que hemos visto de Ortega Bru que está frontal. Bueno, la única, excepto la de Manzanares. Por lo tanto, ahí hay un punto de unión también, indudablemente. Pero si se fijan, el cuello se ha estirado, le ha hecho más esbelta, se ha suavizado las mejillas, ha buscado un poquito más el matiz. Vean cómo en el lateral de la nariz hay un ligero rebaje, eso está hecho con mucho tacto, con mucha sutileza, es decir, donde ha buscado no acentuar los rasgos afilados de las otras imágenes, sino que se vea un poquito la hinchazón que tiene que tener la cara en consonancia con la que ha dispuesto en los ojos. Vean cómo la parte superior del párpado se ha hinchado tremendamente. Bueno, es un efecto que, insisto, está probado físicamente en las personas cuando lloran muchísimo.
Igualmente, la zona de las cejas van a anticipar lo que veremos en la Virgen de la Salud de la Hermandad de San Gonzalo de Sevilla. Bueno, es, en definitiva, la síntesis de sus distintos tipos iconográficos, una síntesis personalísima, creativa, en que da una imagen monumental y que su organización estructural, en tanto que ha tenido en cuenta la Virgen de Manzanares, que a su vez se inspiró en la Virgen de la Esperanza, que es obra de Pedro Roldán, nos proporciona la estructura coincidente con el Cristo de la Salud, puesto que ya vimos que Darío Fernández Parra también había utilizado las estructuras de Pedro Roldán para su imagen. Son tremendamente distintas porque los recorridos no son ni siquiera paralelos, pero el punto de partida estructural de ambas imágenes es la escultura del gran Pedro Roldán en el siglo XVII. Por lo tanto, de ahí la unicidad que hay entre ambas imágenes. Y vamos concluyendo, por favor, pasamos. Fíjense que la Virgen de los Dolores de Lepe va a ser el modelo que va a seguir en otras imágenes como esta. No tiene nombre porque se quedó en su estudio, en su taller, era propiedad de Luis Ortega Bru, y en la que se amplían los rasgos, se exageran un poquito más, porque en el barro a él le gustaba exagerarlo más. ¿Seguimos, por favor? Perdonen, recuperamos la anterior. Miren algo, fíjense el cuello, tiene una forma de V aquí, forma de V. No hay ningún cuello con forma de V, eso no existe en la realidad. Y no hay ninguna imagen en toda Andalucía occidental que tenga el cuello en forma de V, salvo la Virgen de la Esperanza, la Macarena, y la Virgen de la Esperanza de Carmona, que podría ser del mismo autor que la Macarena, aunque la de Carmona está retallada y hay que verlo en las fotografías antiguas, en las modernas no se puede ver. Luego, aquí ha pasado, en este barro, también se ve en la Virgen de los Dolores de Lepe, también tiene la misma forma en V, un grafismo que Ortega Bru ha advertido como singular, y en tanto que singular y extraordinario, ha incorporado a su obra tan personal. ¿Seguimos, por favor? Sin embargo, puede ser obra tremendamente realista, como esta otra, cabeza de mujer, puede ser una virgen, era suya también, en su colección privada. Bueno, una obra que no tiene nada que ver con la línea que ha seguido en las otras dolorosas. ¿Seguimos? Y así concluye con la Virgen de la Salud, donde están todos los rasgos que tenemos en Lepe en plena madurez. Sería una segunda versión de la misma composición. ¿Seguimos, por favor? Mírenlo. Fíjense cómo se repiten las proporciones, las distancias que hay tan personales y tan singulares entre la boca y la nariz, una distancia amplia entre la nariz y los ojos, cómo la estructura nariz-frente funciona por separado de la boca y de la barbilla. Bueno, algo absolutamente creativo, algo absolutamente personal. Vean el cuello en V de ambas, que hemos dicho, tomado antes, que deriva de la Macarena. Bueno, pues en definitiva, un recorrido iconográfico que sitúa a la Virgen de Lepe como la culminación de todo un proceso de uno de los escultores más personales y más geniales que ha habido en España en el siglo XX. En definitiva, tienen ustedes dos imágenes magníficas, pueden estar absolutamente orgullosos de ello. Ya les dije al principio que en Sevilla, con 16 cofradías nuevas, no hay imágenes de estas categorías, en ninguna de ellas, y que ustedes aquí han conseguido en muy poquito tiempo un patrimonio que sí tienen en Sevilla, en Córdoba, en Granada, otras hermandades, pero después de muchos siglos de existencia. Así que, enhorabuena, disfrútenlo, porque son imágenes excepcionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, no sé, ahora qué se dice, ¿no? Tras esta magnífica, extraordinaria exposición de Andrés, la hermana mayor, Conchi Pili, le va a hacer entrega de un recuerdo de su paso por este teatro de este día.
Bueno, pues este acto ya ha terminado. No sé si Andrés quiere... Vamos a ir delante de todo el mundo. Vale. Ahora nos vamos a desplazar al templo parroquial, vamos a celebrar la Santa Misa. Viene el vicario general, iba a venir el obispo, don Santiago, pero tenía los votos perpetuos de una hermana y tenía que estar presente, y entonces lo va a sustituir el vicario general, don Emilio. Así que ahora nos vamos a ir, vamos a desalojar el teatro, pero vamos a seguir las instrucciones que nos den los técnicos para hacerlo ordenadamente, ¿vale? Bueno, una preciosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, buenos días y vámonos a la iglesia, ¿vale? Gracias. Tesoro de mi pobreza, refugio de mis temores.